Gloria a Dios. Tenemos que movernos, iglesia. Yo pensaba, el Señor me dio una palabra también. Pensaba, vienen dando palabras de levantarse, de tomar una decisión, de inquietarse, de sumarse, de hacer algo para Dios, ¿no? Todo esto hace varias prédicas que vienen hablando así. El Señor me daba un varón, un testimonio acá en la palabra, dice, pocos hombres han tenido carga sobre sus hombros, responsabilidades grandes, tareas grandes como las tuvo Moisés. Y el Señor me hablaba de Moisés. El Señor me hablaba de la tarea que Dios tenía para Moisés. De esa tarea, una responsabilidad muy grande que el Señor le había puesto los ojos desde niño, cuando nació. Había un edicto que lo querían, que todos los varones de esa edad que nacían había que matarlos, y la mamá lo cubrió, lo puso en una canasta, le puso brea, le puso un montón de... Bueno, la cubrió, la puso al niño, lo puso en el río. Ahí él es tomado por la hija de Faraón, es criado en el palacio, tuvo ahí hasta los 40 años. En los mejores colegios, era un muchacho bien hablado porque fue en buenos colegios y estuvo 40 años ahí en el palacio criado por la hija del faraón. Pero lo bueno que los primeros años también fue criado y amamantado por su mamá, porque la hija del faraón mandó a buscar una nodriza para que lo criara y hasta los 3 años más o menos estuvo en los brazos de su mamá. Dios tenía un propósito, como siempre. Dios ve a su pueblo afligido, ve a su pueblo que está pasando problemas, y Dios ahí tiene siempre un Salvador. Y dice, esto está en Éxodo, capítulo 3, del 1 al 6. Si tienen, lo quieren buscar, Éxodo capítulo 3, del versículo 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Fue clarito Dios. Dice que Dios le habló, estaba la zarza ardiendo y Dios le habló del medio de la zarza. O sea que el fuego es la presencia de Dios. El fuego que ahí estaba en esa zarza era la presencia de Dios. Saben que la zarza es símbolo de la iglesia, y como le estaba diciendo, el fuego es símbolo de la presencia de Dios. Él estaba ahí en medio, Dios. Dios está en todas partes y se manifiesta siempre como Dios quiere, como Él quiere. Y Dios estaba ahí, ¿no? Y dice que lo vio a Moisés, porque Moisés se encontraba en medio del desierto apacentando las ovejas, dice la palabra.
las ovejas de Cetro, sí, de su suegro. No eran sus ovejas. Yo siempre observo esto, que cuando Dios llama a alguien, llama siempre a aquella persona que está haciendo algo, que está trabajando, que está en movimiento, que está activo. Siempre reflexiono eso cuando veo en la palabra algún siervo que Dios está llamando. Cuando Jesús fue a llamar a sus discípulos, todos estaban en tarea, estaban haciendo algo, estaban trabajando. Y Moisés dice que estaba cuidando las ovejas. Pensaba, ¿saben cuántos años tenía Moisés? Otra vez, decía yo, Señor, con la edad, 80 años. Tenía 40 años cuando estaba en Egipto y mató al egipcio porque le estaba maltratando a uno de los hermanos hebreos, de los judíos y israelitas, y lo mató al egipcio, lo enterró en la arena y fue descubierto. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Se escapó, se fue y se fue a la ciudad de Madián. Y ahí Moisés se encontró con su esposa porque Jetro lo llevó a su casa, le entregó una de sus hijas, se casó, tuvo hijos y estuvo 40 años ahí. Quizás en esos 40 años tuvo muchos problemas, tuvo dificultades, tuvo que tratar en su corazón, pero 40 años cuidando las ovejas. Y dice que él había llevado las ovejas en el desierto y llegó a un monte Hebrón, y ahí es donde Dios se manifiesta. Ahí es donde Dios le dice, Moisés, Moisés, en medio de la zarza. El versículo 2 del capítulo 3 dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego y en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. La presencia del ángel estaba ahí. Como les dije, la zarza representa a la iglesia y el fuego es la presencia viva de Dios. Entonces, en este presente es que el fuego de Dios arde en la iglesia. Es que la presencia de Dios se manifiesta en este lugar, en la iglesia donde estamos. La iglesia se sabe que somos nosotros. Este es un templo hecho de manos de hombre, pero la iglesia somos cada uno de nosotros. Y donde nosotros nos reunimos está la presencia del Dios vivo. Amén. Él está aquí entre nosotros. Él nos está mirando, así como miraba a Moisés. Dios nos mira, Dios nos observa, nos escucha y mira qué hacemos, qué hablamos. Él siempre está al lado nuestro. Así como estaba con Moisés, así como vemos varios siervos en la Biblia, que Dios está siempre observándolos, mirándolos, cuidándolos, protegiéndolos, para llamado también. Les dije que Moisés estaba trabajando. Una vez se pone media que tienen que activarse, que tienen que hacer algo, que tienen que moverse. Uno los invita para evangelismo, reuniones caseras, para liderar. Porque es bueno estar en actividad, porque no servimos al hombre. ¿A quién servimos? ¿No se escuchó? A Dios servimos. A Él, sea la tarea que sea, siempre estamos sirviéndole a Dios. Amén. Porque sirviéndole al hombre le estoy sirviendo a Él. Porque Él dice, lo que haces por uno de estos pequeños, lo haces por mí. O sea que cualquier cosa que hagamos, lo hacemos para Dios. Entonces le decía que 40 años había estado Moisés en el desierto. Y a los 80 años Dios los llama para darle esta tarea. Hoy cuando venía yo pensando y todo razonando, vengo leyendo y orando y todo, cruzo justo con Daniel, un pastor que vive cerca de mis casas, se llama Juan Morales, ¿no? Y Daniel lo saludamos y todo, y le dice, ¿cómo está Juan? Como para domar un potro, dijo el hombre.
¿Saben cuántos años tiene? 83 años. 83 años el hombre. ¿Cómo está? Para domar un potro todavía, decía. ¿Saben que uno ve la diferencia de un hijo de Dios en la iglesia, buscando a Dios, en la presencia de Dios? Y vos podés ver otra persona de la misma edad, de la misma edad, pero no tiene ganas de vivir, está desahuciado, está mal, no tiene vida, no tiene propósito, no tiene metas. En Dios sí tenemos metas, en Dios sí tenemos propósito, en Dios sí no importa la edad. Dios te va a llamar cuando Él quiera. Y yo pensaba, 40 años estuvo esperando Moisés en el desierto hasta que Dios lo llamó. Y vieron que a veces, yo hace ya 36 años que estoy acá, en el camino del Señor, que lo conozco. Pero hizo más rápido, pensaba yo, Dios con nosotros. Digo, el hombre, a veces uno dice, uy, hace 2 años que estoy acá en esta reunión, o hace un tiempo ya que estoy en evangelismo, o estoy haciendo alguna cosa, y nos quejamos. Moisés estuvo esperando 40 años para que Dios le dé el llamado, para que Dios le diga, Moisés, Moisés. ¿Y saben qué le dijo Moisés? Heme aquí, acá estoy, ¿qué querés, Señor? Y dice que Dios le dice quién es. Yo soy el Dios de tu padre, dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar. Pero por ese resplandor también, por esa presencia divina que estaba ahí. Uno cuando va a la presencia de Dios, ¿cómo vamos nosotros? ¿Cómo nos paramos adelante de Dios? Debemos postrarnos, debemos humillarnos, debemos reconocer quién es Dios. Y ahí delante de tu presencia, Señor, yo no soy nada y quizás ni pueda mirarlo por quién es Dios. No es que Dios quita sus ojos de nosotros. Dios siempre está mirándonos, Dios siempre está para levantarnos, para traerte. Perdóneme, capaz que siempre repito, pero es para alentarlo, que Dios no te acusa, Dios no está para desalentarte, sino que está para levantarte, para alentarte, para animarte, para decirte, acá estoy, hijo, con vos, acá estoy, hija, yo todavía tengo algo para vos. Y Dios te dice eso, todavía tengo algo para vos. Todavía quiero usarte, todavía quiero bendecirte. A Dios no le importa la edad. A Dios no le importa la edad, porque es Él el que nos da la fuerza. Es Él el que nos capacita y es Él el que dice, por mi espíritu, por mi fuerza vas a ganar la batalla. Porque Él está con nosotros, no están solos. Amén. Y si Dios te dice hoy en tu casa, estás durmiendo o estás ahí en tu casa tomando mate y Dios te llama y te dice, te quiero usar, ¿tenés ganas? ¿Estás preparado? ¿Qué le vas a decir hoy? Amén. Acá estoy, heme aquí, Señor. ¿Saben qué alegría, qué gozo inmenso es servir a nuestro Dios? Qué gozo es poder sentir una satisfacción que Dios te pueda usar, porque no es el hombre. Es Dios el que creó el cielo y la tierra, el que te creó y el que te dio vida, pero esa vida es con propósito. ¿Amén? ¿Sí? Dice el versículo 3 que Moisés se levantó y fue a ver la zarza porque no se quemaba. Moisés tuvo curiosidad. ¿Qué pasa que no se quema? ¿Qué pasa que sigue ardiendo el fuego? ¿Qué pasa que esto no se consume? Porque uno prende una rama y no sé cuánto dura, enseguida se consume. Esta zarza no se consumía, seguía encendida. Y por curiosidad Moisés se acercó, como nosotros. No sé si vos te acordás cuando viniste a la iglesia. Yo vine porque estaba
mi matrimonio muy mal, tenía a mi hija, ya les conté, mi hija que estaba enferma, estábamos que nos drogábamos, estábamos mal. Y vinimos con todo eso a Dios. Y Dios nos deslumbró. Dios nos abrazó, Dios nos recibió. Y no sé si vos te acordás cómo fuiste a Dios. Cómo el Señor hizo con vos. Cuando vamos a la presencia de Dios, Él nos deslumbra, Él nos abraza, Él nos consuela. Él dice, acá estoy, yo quiero abrazarte, yo quiero consolarte. Él te dice, siempre te lo va a decir. Y esto es lo que recibió Moisés. Moisés se acercó por esa curiosidad a ver la zarza. ¿Y saben qué? Pensaba, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que así como las personas que no tienen a Cristo envejecen, uno los ve y decimos, está hecho percha este hombre, esta mujer. Fuera de Cristo es así. Cuando uno viene a Dios, tu rostro resplandece, dice la palabra, porque el Espíritu de Dios entra en tu vida y tenés un vigor, una vida nueva. Amén. Entonces, Moisés tuvo esa curiosidad, se acercó y Dios le mostró lo que tenía que hacer él, le dijo quién era. Y ¿saben qué? En la iglesia está ese fuego de Dios, está esa presencia de Dios. Y por ahí los de afuera pueden decir, ¿qué le pasa a estos locos que tienen problemas pero van ahí, salen bien? O no te dicen, ¿qué haces en la iglesia? ¿Qué te dicen en la iglesia? ¿No te cansás de ir al culto? Todos los sábados lo mismo. ¿No te dicen eso? La iglesia siempre permanece. La iglesia no decae. Porque en la iglesia está la presencia de Dios. En nosotros está esa presencia divina. Entonces, por más que haya problemas, por más que haya dificultades, vamos a estar bien, porque en la presencia de Dios nos da vida, nos rejuvenece y Él te da la salida. Pero en su presencia. Ahora, si venimos a la iglesia, como pensaba, ¿no? Cuando escribía, muchos vienen a la iglesia, venimos a la iglesia, se solucionó el problema y después no lo sigo buscando. Entonces empiezan de vuelta los problemas, empiezan de vuelta dificultades, porque no estoy buscándolo a Dios como al principio, que es el que me da la salida. Dejé de buscarlo de esa forma, con ese primer amor. No tenemos que perder ese amor, no tenemos que dejar de buscarlo como al principio con esa necesidad. Tenemos que seguir en ese fuego, que Él siempre está, en esa llamita. A lo mejor te quedó una llamita así encendida, pero si vamos a la presencia de Dios, hace un fuego inmenso en nuestras vidas, porque Él lo enciende. Amén. Eso hace Dios. Eso es lo que Dios quería hacer con Moisés. Y dice que cuando venimos, que les decía, porque hablo todo rápido, por curiosidad, para ver qué hay o por una necesidad, nos encontramos en que Dios nos sorprende. Dice el versículo 4 y el 5, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué quiere decir? Quítate los calzados de tus pies. Me quito los zapatos viejos, me quedo descalza, Señor, para ir a tu presencia. No, quítate, despojate de lo viejo, sacá las cosas que traes del desierto, sacate el polvo, sacate lo que todavía tenés en tu corazón, lo que tenés en tu pensamiento, despojate de todo para venir a mi presencia. Así tenemos que ir a Dios. Vamos a la presencia de Él, pero saca todo lo viejo, lo pasado, saca para ir a Él a adorarlo, saca lo que todavía te duele en tu corazón, sácalo y anda a la presencia de Él, que Él te va a llenar. Porque en el desierto Moisés seguro que se le pegaron muchas cosas. Y Dios estuvo trabajando esos 40 años que Él pasó.
no fueron en vano en la vida de él, porque Dios siguió moldeándolos, Dios siguió trabajando, Dios lo preparó para la tarea que iba a hacer. Y yo pensaba y me digo, 40 años tardó para preparar a este hombre. Moisés era un hombre terco, era un hombre muy impetuoso, muy así arrebatado, por eso va y lo mata al egipcio, ¿no? Porque fue ese impulso. Yo era así también. Yo me acuerdo que veía pelear a mis hermanos y yo iba y también lo peleaba al que estaba peleando. Pero eso Dios me hace ver unos años en el Señor que yo todavía tenía esas cosas en el corazón. Quizás vos también, no sé cómo tu carácter, pero esos impulsos, esas cosas que salen, hay que despojarse, dice la palabra. Hay que sacar lo viejo. Amén. Para ir a su presencia. En Éxodo 3:4 decía eso. Sacate lo viejo, sacate el calzado viejo. Quítate el calzado de tus pies. Si queremos saber, porque algunos por ahí no saben, yo no sé, pastora, todavía cuál es mi llamado, para qué estoy. Sabes que todos tenemos un propósito. Como siempre o quizás muchas veces te han dicho que no naciste por casualidad, que no sos un error, que vos estás acá porque Dios tiene un propósito con vos, que vos estás acá y tu familia porque Dios tiene un plan con vos. Y desde el vientre de nuestra madre Dios tiene plan. Desde ahí, si empezamos a buscar, te vas a dar cuenta que Dios muchas veces te salvó y muchas veces Dios puso su mano porque Él tiene un propósito con vos. Amén. Amén. Y así estamos, con esas viejas costumbres, con las maneras de vivir, con las formas que traemos. De esas cosas Dios quiere. No es a la forma mía, no es a la forma de Dios. Es como Él quiere y como Él va a hacer las cosas. A Dios no le podemos ganar, a Dios no le podemos decir que no, porque Dios Él tiene un plan y Él lo va a cumplir, el tiempo que sea, la forma y la manera, Dios lo va a hacer con vos. Pero es a la forma y a la manera de Él. Y tenemos que dejar los pensamientos que todavía te están atando, esos miedos que todavía te atan. Hay que despojarse, dice la palabra. Hay un versículo ahí, Efesios 22. Voy bien. Efesios 22. Esperen. 4, capítulo 4, versículo 22 y 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Así nos dice, despojaos del viejo hombre para recibir ese hombre nuevo, para recibir los pensamientos nuevos, para recibir lo secreto, lo que Dios tiene nuevo para vos. Pero tenemos que despojarnos de lo viejo. Tenemos que vaciarnos, tenemos que sacar todo. Hasta muchas veces hay que meterse muy adentro. Y lo que está en raíces, también, que están muy metidos acá, también hay que sacarlo. También. Amén. Eso es lo que Dios nos dice. Despojaos del viejo hombre. Saquen, límpiense para ir a la presencia de esa presencia viva. ¿Y dónde lo voy a hacer eso también? Ahí postrándome a Dios, porque Él es el que me va a ayudar, el que me va a fortalecer. Él es. Y en ese lugar vos entregás todo y vas a esa presencia divina donde Él te llena.
donde Él te da ese rejuvenecimiento, donde Él te da ese vigor, donde Él hace realmente lo que quiere hacer con vos y te muestra el plan y el propósito. Para esto naciste, te va a decir Dios. Para esto, ¿ves? Y no sabes la alegría y el gozo que vas a sentir en tu corazón. Amén. En 2 de Corintios también dice 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sabe por qué me vino ese versículo mientras preparaba? Porque hay quien dice, yo soy así, soy años así, me criaron así. La palabra me dice que criatura nueva somos, que lo viejo pasó, todo es hecho nuevo, dice la palabra. No tenemos que seguir diciendo, no, pero si yo soy así, yo era, no sé, no me gusta saludar, no me gusta dar besos, soy antisocial, no me gusta recibir a la gente, no sé. Yo me voy a dormir temprano, no sé qué cosas. Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí sos una criatura nueva cuando aceptas a Cristo en tu corazón. Ya pasó todo. Yo en Dios tengo que hacer lo que Él quiere. Soy nueva, dice. Él me va a enseñar cómo tengo que hacer. Él te va a enseñar dónde tenés que ir. Él te hizo nueva. Empecemos a vivir todo diferente. Ya no soy más así. Ya lo rechazo porque no soy más así, tenemos que decirlo. Amén. Entonces toda esa estructura, esos pensamientos, esa forma, esa inseguridad, todo esto que vos sentías, tenés que desecharlo. Tenés que cambiar vos la mentalidad. Porque si yo no la cambio, Dios no puede hacer nada. Dios no es esa varita mágica que viene y te toca, no. Yo decido cambiar. Yo decido hacer lo que no hacía, yo decido amar, yo decido perdonar, yo decido. Y Dios nos da la capacidad para hacerlo. Es Dios el que nos da, pero la decisión está en nosotros. Amén. Si vos no lo decidís, Dios no va a bajar, no te va a obligar, no te va a decir nada, no quiero ir a la iglesia. Bueno, te la perdés vos, uno dice. Que mal, digo yo, ¿no? Que no quieran venir a recibir de Dios. Y Dios no te va a obligar. Pero si vos venís, Dios te va a bendecir porque la decisión está en tu corazón. Y Él te va a bendecir porque Él es el que bendice los corazones, el que bendice las vidas. Él es el que hace la obra completa en nosotros. Un versículo más. Y les voy a decir a los de la alabanza que suban, así los que viajan puedan ir a su casa. Dice la palabra en San Juan, capítulo 4, 23, 24. San Juan 4, capítulo 4, 23, versículo y 24. Dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre, el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios nos está buscando. Dios está mirando y buscando. Esto quiero que me adoren en espíritu y en verdad, sin esfuerzo, ese esfuerzo sobrenatural, esas cosas que lo hago por compromiso. No, Dios nos está buscando. Imagínense ustedes, Dios, el creador del cielo y la tierra, me está buscando. Te está buscando para que lo adores en espíritu y en verdad. ¿No te pone eso contento? ¿No te alegra que Dios, el que nos creó, te esté buscando para que vos lo adores? ¿No te alegra el corazón? A mí me emocionaba, me alegraba que Dios esté esperando y buscándome a mí.
porque también te busca a vos para que lo adores. Pero dice en espíritu y en verdad. Amén. Y ir a la presencia de Él, despojándonos de todo, dejando, como decía la semana pasada el pastor que vino y dio la palabra, buscando estrategia, esforzándonos más, ¿sí? Y buscando la forma y la manera de tomar la decisión para hacer lo que Dios quiere. Amén. Nos ponemos...